Ser minero. Y nos vamos a ir ahora hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia, cuyo director es Roberto Fernández, colaborador de nuestro programa. Roberto, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado, como todos los lunes, de hablar de minería. Con un invitado, además, ¿por qué hemos llamado a nuestro siguiente invitado, a Mario García Antuña? Pues mira, por lo siguiente, porque hace, no sé si fueron 2 o 3 programas, estuvimos hablando de enfermedades mineras y ya, bueno, pusimos un poco de manifiesto los riesgos, ¿no?, que existen en el trabajo del minero. En aquel programa nos centramos en enfermedades mineras, pero bueno, también a todos nos viene a la mente que además de las enfermedades, pues hay unos riesgos en el trabajo en la mina que son fundamentalmente los accidentes. Y pensando en esto, ¿no?, en esta peligrosidad que hay en la mina, pues me vino a la memoria un libro de reciente aparición, de hace ya un tiempo que estuve en la presentación de este libro en Oviedo, que lleva por título Catástrofes mineras asturianas, que como dices tú, está escrito por Mario García Antuña, ingeniero de minas, que tiene una larga trayectoria laboral en la empresa minera Unosa, y que es un libro que está francamente bien. Entonces, bueno, pues me parecía muy interesante invitar a Mario a ser minero para hablar, bueno, lógicamente para hablar de este libro, pero por extensión para hablar también de la peligrosidad en la mina, ¿no?, de los accidentes que tienen lugar en las minas, que en este caso, pues como decimos otras veces, estamos centrándonos en un libro que habla de catástrofes mineras en Asturias, pero que bueno, son, como saldrá en la conversación, me imagino, pues muy similares al resto de peligros, catástrofes, accidentes que pueda haber en las minas, por ejemplo, de León. Uh-huh. Bueno, pues vamos a saludar a Mario García Antuña. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, pues bien, muy bien. Oye, vamos a hablar contigo de este tema duro, sí, pero que forma parte, ¿no?, sí, de la cruda realidad también que se vive en la mina. Sí, eso es cierto. Yo creo que estaba en la obligación de honrar a los héroes ocultos que murieron en la mina. Porque yo hablo de la perspectiva de aquí de Asturias. Yo, como ya comentó Roberto, pues trabajé en Unosa y después que me prejubilé, pues me dediqué a la investigación minera. Y dije, bueno, voy a hacer una cosa que prácticamente en Asturias no hay nada hecho, y así es, que es las catástrofes. ¿Cuándo y de qué manera surge, Mario, tu vinculación con la mina? Bueno, surge más bien, casi fue casuísticamente, porque yo estaba de jefe de preparación en el del cuartel norte, en el Pozo Candín de Unosa, y en el año 1982 me trasladan para llevar la seguridad del Pozo Fondón. Yo estaba encantado donde estaba, pero bueno, hay que obedecer, te llevan para allá. Entonces, cuando estoy trabajando en el Pozo Fondón, empiezo a notar ciertas cosas y a ver que faltan ciertos datos, que hay poca información y tal. Y digo, bueno, voy a dedicarme a recopilar todos los accidentes mineros, y así fue como empecé a preparar todos los accidentes que hubo primero en mi pozo, en Fondón, y después por extensión, como todos los meses tenemos los jefes de seguridad, tenemos unas reuniones en diferentes pozos de la empresa, y iba captando datos de cada pozo, y así fue como me fue entrando el coquillo de decir, bueno, voy a hacer unos accidentes, y luego me prejubilé en el año 93. Ya antes de la prejubilación ya empecé a dedicar a investigar los accidentes por los archivos de Asturias, y con el tiempo después de prejubilado, con el tiempo disponible totalmente, mucho más, y llegando a conseguir una base de datos que tengo superior a 8.200 registros de accidentes. Fíjate. Mario, hablabas un poco de que habías comenzado a investigar en la propia empresa, en Unosa, pero realmente cuando uno se acerca a este tipo de investigación, ¿cuáles son las fuentes a las que hay que acudir? Bueno, las fuentes fueron muchísimas a las que tuve que acudir. En primer lugar, estuve en jefatura de minas, en los archivos de jefatura de minas aquí en Oviedo, y estuve más de 5 años y medio asistiendo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde todos los días. Es más, ya me llamaban en la empresa, sí, en jefatura, el becario, porque, exagerado. Y aparte de eso, estuve también unos cuantos años metido en el archivo histórico de Asturias. También estuve visitando el archivo de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, y otros archivos privados, aparte que después también, cuando ya tuve la idea de decir voy a hacer lo que son catástrofes, lo primero que tuve que hacer es recopilar a ver cuántas catástrofes podía tener. Entonces conseguí que eran solamente 14 concejos donde hubo las catástrofes que yo tenía en mente, que eran de 4 muertos para arriba. Claro, porque tú hablas de catástrofes... Sí, el libro solamente son catástrofes de 4 para arriba. Has usado cuatro fallecidos para arriba. Uh-huh. No quiere decir que en cada catástrofe que menciono
Pongo también cuando hubo algún accidente de 2 y 3, para darle un poco más de flexibilidad al tema, que no sea tan rígido de las 4. Y el libro consta, pues ya te digo, son 2 tomos, que son unas 1.400 páginas, exactamente 1.393, y en ellas voy reflejando, según los datos que fui adquiriendo en todas partes, porque también, como comentaba, que fui estas 14 ayuntamientos donde hubo catástrofes que yo definía así, pues empecé a visitar todos los juzgados de los diferentes municipios para buscar información. Quiero decirte que la información con el libro en sí prácticamente pues llevo del orden de 8 años y medio recopilando. Aparte de la recuperación, claro, tuve que hacer mucho trabajo de pisar el terreno, de buscar recorrí las montañas de los concejos donde las hubo, buscando las minas, porque claro, hay que darse cuenta que esta minería, excepto 2 o 3, esta minería es ya muy antigua, ya es mucho antes de 1967, que es cuando se formó UNOSA. Y todas las minas pues están todas, aparte de la fagocitación del terreno, que es temible porque es un bosque, pues muchas fueron tapadas, fueron dinamitadas para que no entraran animales ni personas, y en fin, costóme mucho trabajo poder localizarlas porque no había nada escrito dónde te podían estar. Entonces, a fuerza de pisar el terreno, de preguntar a la gente, y con otro compañero mío que me ayudó mucho, anduvimos pisando los montes hasta que localizamos todas las fotos que vienen de Focaminas en el libro son sacadas de in situ sobre el terreno, que nos costó bastante trabajo. Y claro, toda esta recopilación de terreno, de campo, y esta recopilación de oficina, y luego en casa, pues claro, me llevó, pues ya te digo, más de 8 años y medio para poder sacarlo a algo. Una tesis, prácticamente. Mario, y después de 8 años dedicado, pues prácticamente no todas las horas del día a este tema, tendrás muy claro cuáles son los tipos de accidentes más comunes en la mina, ¿no? Sí, bueno, hablando concretamente aquí en Asturias, el más importante y el desgraciadamente más trágico, que es el malicioso y nefasto y peligroso Grisú. De hecho, el libro consta prácticamente, vamos a llamar como si fueran 2 bloques. El primer bloque comprende desde la minería ya de 4.000 años antes de Cristo, de hace 6.000 años, unas minas de cobre que había en Teseo, en el concejo de Riosa, donde ahí se encontraron 16 cadáveres. Casualmente los encontró un ingeniero, Alejandro Van Estral, en 1838, que trabajaba aquí en Duro Felguera, en fábrica de Mieres, un día que estaba de paseo, y le gustaba mucho andar por los montes, y vio que en una parte había como si fuera un agujero, un soplado que salía mucho aire, investigó y entonces encontró los cadáveres. Pero bueno, ese ya es un tema ya más, también, bueno, muy antiguo, que no es la documentación que hay, se basa sobre referencias. Y después comento los accidentes y las catástrofes que hubo en los siglos XVII y XVIII, que en total tengo reflejadas 4 catástrofes donde fallecieron 25 mineros, y después el bloque gordo es el periodo comprendido desde 1889, donde hubo la primera explosión de Grisú, la primera catástrofe con 30 muertos aquí en Asturias, hasta la última, que fue en 1995 en el Pozo Candín con 4. La mayoría fueron de las 63 catástrofes estas que tengo registradas en este segundo bloque. Hay que pensar que fallecieron 425 mineros, de los cuales 271 fueron por explosión de Grisú y otros 28 por la inflamación de Grisú. Es decir, que hubo la friolera de 299 muertos que fallecieron a causa del nefasto Grisú. Hubo otros accidentes, como fue clásico en todas las minas, aquí en León, en todas partes, que el polvo de carbón, los desprendimientos, invasión de aguas, los atrapamientos, circulación, etcétera, ya mucho más. Pero el gordo de la minería en Asturias fue las explosiones de Grisú. Y me imagino que desgraciadamente en León pasaría lo mismo, donde hubiera siempre hulla, se estuviera explotando las minerías de hulla. Sí, la verdad que aquí también, sobre todo en esta parte oriental de la provincia, el tema del Grisú es... Y todavía no hace mucho, desgraciadamente, salió a la luz esa famosa ley tan próxima. Y ya te digo, a fuerza, todo esto, como dijiste tú, pues sí, me costó mucho trabajo, pero ese trabajo está bien hecho. Estoy muy contento y satisfecho porque las horas que dediqué a él, ahora veo que hay una cosa que merece la pena, porque vuelvo a repetir, aquí lo importante es rendir un homenaje a esos hombres que estaban diariamente trabajando en las entrañas de la tierra, luchando contra la inhóspita naturaleza, porque sabemos lo peligrosa que es, porque todo el cuerpo
que admite que en cualquier cuerpo que se mete una cosa extraña, el cuerpo reacciona, y aquí en la mina reaccionaba pues con las defensas que tiene, provocando explosiones, provocando desprendimientos, hundimientos, etcétera. Y entonces yo quería dejar constancia para que quedara algo, porque no hay nada, y aquí la minería está ya acabando, ya sabemos que hoy día ya está ya terminando, y vas por cualquier parte y nadie se acuerda de que hubo tantísima gente. Mira, concretamente ahora, hace unos meses, se inauguró en el Pozo Sotón, que está en San Martín del Reurelio, la empresa Onosa preparó un memorial minero que consta de, entre otras cosas, lo más importante es que se ve, preparó unas placas en el terreno con una especie de tumba, como si fuera un cementerio pequeñito, pequeño, que son 540 placas lo que hay colocadas. Y eso, quiero el día de la inauguración, que asistió también, que me invitaron a ir, porque también pertenezco al comité del conjunto ese, de la memoria minera del Pozo Sotón. Había gente, había muchos familiares, había madres, hubo hermanos, hijos y padres que veían la placa solamente pone el año, el nombre y la mina. Bueno, pues se emocionaban y daban las gracias porque dejé, por lo menos esto nosotros desaparecemos, pero va a quedar algo el día de mañana, y es así. Y mi intención de hacer el libro fue eso, que quedara un recuerdo para la minería, porque la verdad que estos héroes ocultos que trabajaron tantísimo en la mina, bien merecían un homenaje, bien merecían que en todos los ayuntamientos donde fallecieron mineros tuvieran un monolito, una placa, cualquier cosa, algo que recordara que ahí hubo unos señores que dieron vida al municipio, a la provincia y a la nación. Y está todo olvidado. Tienes toda la razón, Mario, así que también nuestro reconocimiento para ti por esta investigación, efectivamente. Gracias. de un tema duro, de un tema no agradable, pero de un tema necesario también, que quede constancia de esas vidas humanas, de esos profesionales, de esa gente que arriesgaba y arriesga, ¿no? Su vida cada vez que baja a la mina. Hombre, claro que hoy día hay que reconocer que las circunstancias no se parecen en nada a las anteriores, porque hoy día los medios, por lo menos yo te hablo por lo que conozco de aquí en UNOSA. Los medios son otros. En la entrada en UNOSA las medidas de seguridad son enormes, claro, y no solamente en UNOSA, la legislación vigente actual. Claro. El Reglamento General de Policía Minera, pues vamos, las normas básicas de seguridad minera están para eso y hay que cumplirlas. Y sin embargo, y a pesar de todo, ¿no? Que el factor riesgo le vayamos comiendo terreno, pero siempre va a estar ahí. Siempre, porque el daño, ese paisanín, ese señor que le gusta que haya accidentes, está involucrado. Es más, que el carbón en sí mismo, por naturaleza intrínseca, ya produce un riesgo porque trae innatamente el grisú dentro de su estructura. Sí. Entonces, claro, el grisú es temible, pero claro, al grisú hay una cosa muy clara. Si no le haces pupa, si no le haces nado, si no le adjuntas algún aditivo que le puede provocar algo, el grisú no pasa nada, no explota. Pero claro, es tan sencillo porque con cualquier cosa, una pequeña chispa de cualquier partícula ya origina la explosión. Mario, nos ha encantado charlar contigo. Enhorabuena, como digo, por la publicación de este libro, Muchas Catástrofes gracias. Mineras Asturianas. Y te mandamos un fuerte abrazo allá donde estés, que no sé exactamente dónde estás, Mario. Pues mira, yo estoy precisamente en Oviedo. Por cierto, ya que estoy en Oviedo, que se lo dije a Roberto, hace unos días salió ahí en la prensa del Diario de León, en la noticia sobre esto, que por cierto decía que vivía en Mieres. Vamos, que era de Mieres, no. Yo vivo ahora circunstancialmente en Oviedo porque lo de siempre. A última hora, cuando se te jubila siempre de los pueblos, bajas a la capital por culpa de los hijos, los estudios. Pero yo nací en Moreda de Ayer. Soy ayerano, muy bien. No de Mieres. Pero pues nada, estupendo. Ahí queda constancia. Mario, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Ha sido un placer. Gracias también a... Y un saludo por descontar, un abrazo a Roberto Fernández.